Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, a su observatorio, y muy en especial a Esteban Torroba, que, bueno, cuando tomamos contacto por este tema, la verdad que se puso la 10 y organizó, ayudó a empujar esto y organizarlo muy rápido. Gracias también a quienes nos están escuchando, tanto ahí presencialmente como por internet. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios de discusión. eh, y creo que hacerlo en una universidad pública en este momento también tiene un valor agregado, al menos para mí que vengo también de la formación de la Universidad Nacional de La Plata. La idea de mi presentación es contarles con cierto detalle de qué se trata el caso Red Mujeres para la Justicia, y para eso voy a explicarles muy brevemente, porque la verdad que nos ha pasado de todo en 2 meses y medio de trámite. Voy a explicarles cuál fue el objeto del proceso y después algunas cuestiones de trámite vinculadas con la medida cautelar que pedimos y fue rechazada, vinculadas con las defensas que planteó el Estado Nacional, tanto el Poder Ejecutivo como el Senado. También, por supuesto, sobre la sentencia que terminó rechazando la acción de amparo, el persaltum que nos llevó a la Corte y en el medio también, si quieren, a modo de bonus track, con algunas, para las anécdotas, algunas cuestiones que nos pasaron durante la feria judicial. Comienzo por el objeto, de qué va el proceso. Como adelantaba María Eugenia, nosotros promovimos un amparo colectivo. Promovimos un amparo porque los tiempos corrían y porque también entendíamos, coincidiendo absolutamente con Andrés, que ya había iniciado la primera patriada con este tema en su causa, coincidimos que se trata de una situación de grosera discriminación estructural. No me voy a extender sobre los fundamentos de fondo porque creo que quedaron claros. Sí me interesa subrayar que la cuenta de 2 varones más 3 varones igual 5 varones no cierra ninguno de los pizarrones normativos a los cuales está obligado seguir nuestros gobernantes, no cierra en el pizarrón de la CEDAW, no cierra ni de su comité interpretativo desde ya, no cierra en el pizarrón de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no cierra tampoco, por supuesto, en la Constitución Nacional, 75, inciso 23, artículo 43, que ha reconocido ya desde hace 30 años la existencia de situaciones de vulneración estructural de derechos en términos propiamente y textualmente de discriminación. Tampoco en el artículo 16, tampoco ni siquiera con el espíritu del artículo 37, y entendemos que ni siquiera cierra al fondo de la pirámide de Kelsen, tampoco cierra con la interpretación que corresponde hacer del decreto 222 del 2003, sobre el cual algo se dijo ya. Especialmente porque, y en esto quiero poner énfasis desde el principio, estamos hablando de un caso judicial. Nosotros somos conscientes de que esto, por supuesto, involucra una cuestión política, por supuesto, involucra una decisión discrecional de parte del Poder Ejecutivo, quien ganó las elecciones y tiene derecho a elegir la agenda, pero como también se dijo acá en la pantalla, esa discreción en un sistema democrático es una discreción reglada y está condicionada por un contexto normativo, por un contexto concreto del tipo, específicamente del tipo de caso que planteamos, que no es un caso de cupo, voy a volver sobre esto un poquito más adelante, sino que es un caso de discriminación. Y también, por supuesto, no cierra en el contexto histórico que también presentaba María Eugenia, una corte de 160 años con 104 varones y 3 mujeres nada más, y especialmente en términos regresivos, porque una de las vacantes que hay que cubrir estaba cubierta por una mujer. Ese amparo colectivo fue promovido contando los 15 días de caducidad básicamente desde el momento que el presidente tomó la decisión de rechazar las impugnaciones que se habían presentado en el Ministerio de Justicia y de efectivamente enviar los mensajes con la postulación de los 2 varones, mensajes en los cuales expresamente en una página y media, ambos mensajes son prácticamente idénticos, el presidente desestimó las numerosas impugnaciones que hubo, algunas de ellas exclusivamente sobre género, otras donde el género era uno de los componentes de las impugnaciones, lo desestimó reconociendo que la exigencia del 222 cuando habla de contemplar el equilibrio de género en el tribunal es una exigencia, textualmente es una exigencia, pero que no es una exigencia que sea excluyente para designar 2 varones. Y esto tiene alguna coincidencia con las defensas que planteó en el marco del expediente, donde una de las cosas que dijo el Poder Ejecutivo fue que alcanzaba con enviar un varón con perspectiva de género. Ese fue el tipo de defensa que recibimos formalmente en el expediente. El amparo tiene 3 pretensiones muy concretas: la cautelar, que ya fue desestimada y está confirmada, la pretensión de nulidad o inconstitucionalidad de estos 2 mensajes, y también una pretensión exhortativa, con el objetivo de mirar un poco para adelante y de que si no llegamos contra los tiempos y si no llegamos contra la realidad política que hace que en este país
haya cosas más graves que estas todavía que discutir en este momento. La idea es que por lo menos ese caso pueda mantenerse vivo y pueda generar un mandato exhortativo, como la Corte Federal ha dictado en reiteradas oportunidades cuando hay cuestiones de trascendencia institucional como esta, en un mandato exhortativo que, aunque sea para el futuro, imponga otro tipo de condicionamientos a la hora de tomar decisiones que, insisto, son discrecionales, estamos de acuerdo en eso, no lo discutimos, pero que tienen que analizarse en contexto. No, esas decisiones no pueden ser analizadas en abstracto. Me van a escuchar repetir la palabra contexto más de una vez porque es de lo que hasta ahora principalmente se ha olvidado el Poder Judicial, del contexto en el que se presenta este caso y de ese marco normativo, convencional, constitucional y reglamentario que claramente impide que se designen dos candidatos varones para integrar una corte que ya está conformada 100% por varones. La demanda fue promovida por la red junto con Amnistía Internacional, el equipo latinoamericano de Género y Justicia y también con el CEGIL, tres organizaciones muy importantes con una enorme trayectoria en materia de protección de derechos humanos, especialmente de las mujeres, y fue dirigido contra el Poder Ejecutivo y el Senado, porque como les contaba, cuando nosotros promovimos la acción, los mensajes ya estaban en el Senado, la designación de integrantes de la Corte es un acto complejo y entendíamos que había que involucrarlo en la conversación para poder eventualmente incluso poder oponerle la medida cautelar que estábamos solicitando y también poder oponerle una eventual decisión de fondo que por supuesto no llegó como esperábamos. ¿Qué pasó con el trámite? Lo primero que tienen que saber es que la medida cautelar, como les adelantaba, fue rechazada a los pocos días, a los 5 o 6 días hábiles de haber presentado la demanda. Discutimos mucho sobre el alcance de esa medida cautelar, fuimos muy cuidadosos al plantearla, intentando dejar claro otra vez que no buscábamos inmiscuirnos en facultades privativas del Senado en este caso, sino que lo único que necesitábamos era suspender por ahora el procedimiento, atento a la altísima, fortísima verosimilitud que teníamos en el caso que estábamos planteando, y por supuesto el grave y irreparable, cuanto menos por 10 años, como decía Andrés, hicimos esa cuenta, la pusimos en la demanda, por lo menos por 10 años si contamos el integrante actual de mayor edad y los 75 años en caso que no lo confirme. Entonces, el daño irreparable estaba ahí, solicitamos que se suspenda ese procedimiento y la cautelar fue rechazada en primera instancia con argumentos, y acá empezamos con los problemas, digo con los problemas del Poder Judicial y con los problemas de rendición de cuentas del Poder Judicial frente a la sociedad. La medida cautelar fue rechazada principalmente por dos argumentos. El primero fue que no había peligro en la demora. Y uno podría pensar, bueno, pero si está tramitando el procedimiento, si lo llegan a designar una vez designados, principio de inamovilidad, no hay manera de hacerles un juicio político por razones que están en la génesis de su nombramiento y no por sus funciones. La jueza de primera instancia no vio peligro en la demora porque consideró que esto era un amparo. Y como era un amparo, era un proceso rápido. Ese fue el central argumento que nos dio sin analizar cero, sin tener ningún tipo de análisis de la verosimilitud en el derecho, sencillamente dijo, acá no hay peligro en la demora porque esto se va a resolver rápido. Esto, por supuesto, tiene un montón de problemas. Hay un primer problema que es conceptual y jurisprudencial. Con ese criterio nunca podría haber medidas cautelares dictadas en proceso de amparo. La propia ley de amparo tiene regulación sobre la apelación de medidas cautelares y hay pila de jurisprudencia con medidas cautelares en un proceso de amparo, con lo cual, desde el punto de vista conceptual y de la jurisprudencia como fuente de derecho judicial, no había razón para sostener este argumento. Por supuesto que también tiene un problema práctico. Cualquiera que litiga sabe perfectamente que el amparo es un procedimiento, es un proceso constitucional que, si bien está pensado por horas, todavía en una ley de facto a pesar de su constitucionalización, lo cierto es que en la práctica está totalmente desnaturalizado y es prácticamente imposible que el proceso de amparo tramite por los plazos que están previstos en la ley. El tercer punto también problemático de esto es que es la cuestión normativa. Nosotros no solo planteamos un amparo, sino que, como les decía, planteamos un amparo colectivo. La regulación que tenemos en la materia de la acordada 12 del 2016 de la Corte Federal exige una serie de pasos procedimentales como reaseguro de garantía de derechos, como reaseguro de debido proceso, especialmente de las personas que están siendo representadas y no participan de la discusión, porque de eso se trata la tutela colectiva representativa, que tienen que ver con la inscripción de la causa en el registro público que gestiona la Corte para darle publicidad, con una eventual resolución de certificación, con la necesidad de comunicar a las integrantes del grupo que esto estaba sucediendo, incluso permitirles, si fuera posible o si así lo creyeran, la posibilidad de participar como parte o contraparte de la discusión, lo cual, por supuesto, hacía que el trámite fuera mucho menos aerodinámico de lo que la práctica ya indica que no es el proceso de amparo ordinario. Esto tampoco fue tenido en consideración. La jueza no encuadró, no quiso encuadrar el caso como un caso colectivo, a pesar de que lo pedimos en reiteradas oportunidades, y esto, como les digo, no hay
no se trata solamente de una cuestión formal, sino que se trata de una cuestión de protección de derechos y de un claro incumplimiento normativo en un caso que evidentemente es un caso colectivo. Nosotros vinimos a representar a dos, digamos, planteamos el caso colectivo desde dos perspectivas, esto es importante también que lo sepan, un poco por lo que decía Andrés, que estamos viendo un poder judicial que está teniendo una deferencia automática, casi boba diría, al poder de turno, a pesar de la gravedad de las cosas que están pasando. El mejor ejemplo lo tenemos muy cerca con la enorme cantidad de impugnaciones con el DNU 70 del 2023, que es un escándalo inconstitucional, y a pesar de eso solamente algunos sindicatos, solamente el CECIM en La Plata lograron anular ese decreto. Después, todos argumentos de escape, cuestión política no justiciable, ausencia de causa controversia, ausencia de legitimación, han servido para que el Poder Judicial no entre en el juego. Entonces, la verdad que decirnos que no había peligro en la demora, por lo menos es insostenible. Y como si esto no fuera poco, lo que nos dijo también la jueza de primera instancia para rechazar la cautelar fue que el objeto de la cautelar coincidía con las pretensiones de fondo. Y esto, evidentemente, que también fue un error, una cuestión conceptual evidente, hay que leer la demanda y hay que leer las distintas pretensiones, y es evidente que no tiene nada que ver anular o declarar inconstitucionalidad dos actos administrativos, exhortar al Poder Ejecutivo que suspender el trámite de un proceso ante el Senado. No tiene nada que ver, basta con leer nada más lo que escribimos. Pero también hay un problema normativo, porque la propia ley de medidas cautelares contra el Estado contempla la posibilidad de la tutela anticipada. Y lo último que diría es que otra vez hay un problema jurisprudencial, porque aun si coincidiese, la Corte Federal tiene jurisprudencia consistente en esto, desde Camacho a Costa, pasando por Pardo, AMX, hay distintas decisiones que han reconocido que la posibilidad de que se anticipe materialmente todo parte del objeto de la pretensión de mérito cuando lo que haya es un peligro de riesgo irreparable, claramente la situación que teníamos en este caso. Apelamos esa decisión, 48 horas, el expediente subió a la Cámara sin sustanciar, otra irregularidad más de trámite que no fue menor y que nos hizo perder tiempo, y la Cámara efectivamente confirmó el rechazo de la medida cautelar. Con el tema de la tutela anticipada un poco nos corrieron el arco, no lo quisieron ni siquiera tratar, pero sí confirmaron la supuesta ausencia de peligro en la demora, sin analizar, sin tomarse en serio, creo yo, por lo menos nuestros agravios al respecto, y además agregaron un argumento que fue importante para nosotras para tomar la decisión posterior de ir directamente por salto de instancia y no por una apelación ordinaria contra la sentencia de fondo, que fue el argumento de la presunción de validez de los actos administrativos, y yo diría sobre una fina capa de hierbas, de acto institucional, división de poderes, y ya un poco abriendo la puerta de que esto no iba a tener suerte sobre el fondo. Llegamos a la feria en el medio de todo esto. En la feria, como les decía, muy cortito, pero creo que vale la pena destacarlo. La jueza nos dijo que esto era rapidísimo. Llegamos a la feria, pedimos la habilitación en primera instancia, el dictamen nos dijo que no, el juez nos dijo que no, presentamos una reposición y nos dijeron que no había ningún riesgo para tramitar la cuestión de fondo, que esto se podía resolver por los jueces naturales sin ningún tipo de problema. Por supuesto que también pedimos la habilitación en la Cámara, teníamos la medida cautelar, el rechazo de la medida cautelar. La Cámara, el dictamen fiscal nos dijo que no, la Cámara nos dijo que no, presentamos una reposición y nos volvieron a decir que no. Tuvimos 6 pronunciamientos del Ministerio Público, 2, 4 de parte del Poder Judicial, que nos dijeron que no podíamos abrir la feria judicial para tratar ni más ni menos que este tema, y hasta llegaron a decir por ahí, les invito a ver los documentos, que la feria judicial es una cuestión de orden público. Invocaron eso, invocaron las vacaciones como una cuestión de orden público para no abrir la medida cautelar y no abrir la cuestión de fondo en este caso. Tercer punto, las defensas del Estado y la sentencia. Bueno, esto pasó a dictamen, por supuesto. Tanto el Poder Ejecutivo como el Senado contestaron los traslados del artículo 8 de la Ley de Amparo, y como les adelanté también, lo que propusieron fue principalmente defensas de escape, le digo, que tienen que ver con estas cuestiones que intentan que el Poder Judicial no intervenga en la discusión por distintos tipos de argumentos constitucionales y procesales, pero principalmente constitucionales, pero sí insinuaron algunas defensas sobre la cuestión de fondo. Dijeron que, como les adelantaba, es suficiente mandar a varones con perspectiva de género, que no era necesario contemplar el género en sí mismo, sino que alcanzaba que vaya alguien con perspectiva de género. Y también, por supuesto, se apoyaron en una frase que tiene el decreto 222 del 2003, que cuando habla de la necesidad de contemplar el equilibrio de género, lo que dice es que eso va a tener que ocurrir en la medida de lo posible. En la interpretación del Poder Ejecutivo Nacional, en la medida de lo posible es cuando se me cante. Nada sobre discriminación, ni una palabra sobre la situación de discriminación, que repito, era el caso claro que nosotros estábamos planteando, apoyado en todas esas fuentes que Andrés explicó muy claramente en su presentación. Se dicta la sentencia sigue en gran medida también la línea del dictamen fiscal.
La sentencia es un escándalo y esto trato de plantearlo en cada espacio que nos han dado para conversar sobre esto. Es un escándalo y es una falta de respeto, creo que no solo a quienes estamos litigando esto, sino también a la sociedad en general. La sentencia, por supuesto, que lo que nos dijo es, esto es una cuestión política no justiciable. Invocaron el viejo comodín, esto es un asunto sensible políticamente, no voy a intervenir acá. Y acá, desde ya que hay un montón de cosas para decir, entendemos que esto es claramente una cuestión justiciable, y es una cuestión justiciable que necesariamente tiene que ser resuelta por quien es el guardián de este juego democrático en la teoría y en la dogmática constitucional, que es el Poder Judicial, y especialmente, por supuesto, la Corte Suprema. Otra vez acá lo que está en juego es una cuestión del alcance del ejercicio de facultades discrecionales. Nadie está negando, quiero ser claro en esto, nadie está negando que el Poder Ejecutivo tenga discreción política para elegir las personas que vayan, pero la realidad es que no pueden ser dos varones en este contexto puntual, en este contexto histórico, en este contexto fáctico del caso y en el contexto convencional, constitucional y reglamentario que venimos comentando. No contentas con eso, porque bueno, uno podía esperar, y era algo que conversamos desde el día uno cuando empezamos a trabajar y a estudiar el tema, que la cosa podía venir por ahí, que sería raro, sería un antecedente fuerte que el Poder Judicial se meta ni más ni menos con el procedimiento de designación de dos candidatos a la Corte Suprema. Es algo que no ocurrió nunca en nuestro país. Sin embargo, como les digo, la sentencia fue más allá. Hubiera alcanzado con eso, lo hubiéramos tomado respetuosamente, hubiéramos trabajado para tratar de explicar esto en otra instancia, pero lo cierto es que además de decirnos que era una cuestión política no justiciable, la jueza avanzó sobre el fondo del asunto y nos dijo que no teníamos razón. Hizo una interpretación del decreto 222 del 2003, esta frase en la medida de lo posible, según la cual afirmó que no hay derecho al cupo. Por tercera vez lo repito, no, nuestro caso no es un caso de cupo, es un caso de discriminación. Dijo que ella no podía legislar sobre este tema y llegó a decir, y esto es increíble, que si realmente ordenaba lo que nosotros estábamos pidiendo, eso sería una situación de discriminación. Eso dice la sentencia. En un caso donde tenía que aplicar, además, y esto no es menor, el criterio y el estándar de escrutinio estricto, ¿sí? Porque estamos hablando de una categoría sospechosa, estamos hablando de un caso constitucional de discriminación estructural. No dijo una palabra sobre las convenciones internacionales, más que para señalar que nosotras las habíamos citado. No dijo una palabra sobre la Constitución. Puso la pirámide de Kelsen patas para arriba y dijo, como el decreto de autorrestricción del Poder Ejecutivo no dice que es obligatorio el cupo, el caso que ustedes están planteando no va. Se entiende la inconsistencia, ¿no? Si era una cuestión no justiciable, alcanzaba con eso, no había ninguna necesidad de entrar sobre el fondo. A pesar de eso, entró sobre el fondo y dijo esta cantidad de barbaridades que dijo. No solo eso, sino que yo creo que es una de las cosas más serias que sucedió con la sentencia, rechazó la legitimación de Amnesty Internacional Argentina, rechazó la legitimación de ELA y de SEGIL para defender a las mujeres. La sentencia reconoce expresamente que su objeto estatutario tiene como parte de sus misiones institucionales proteger a las mujeres en situaciones de discriminación. La jueza consideró que eso no era un interés, no era un agravio diferenciado en términos técnicos del resto de la sociedad, supongo, pero la verdad es que es difícil por lo menos de sostener. Y en el caso de la red lo que hizo fue achicar su representación. Como les comentaba, nosotros planteamos el caso, fue un caso colectivo y lo planteamos tanto en defensa de derechos individuales homogéneos de mujeres, juezas, funcionarias y abogadas que tengan las condiciones para acceder al cargo, pero también, aunque sea a modo eventual, para intentar de que no nos saquen por la ventana con estos argumentos formales, también planteamos lo que estaba muy claro en las exposiciones también que se dieron hasta ahora, que acá hay una cuestión que involucra a la democracia, que hay una cuestión que involucra el sistema republicano de gobierno, que acá hay una cuestión de corte institucional que implica violación de bienes colectivos, ¿sí? La representatividad de la Corte, su legitimidad democrática, la necesidad y el cumplimiento de las mandas internacionales para no hacer incurrir al Estado en responsabilidad, y además lo que también explicaba María Eugenia muy claramente, el problema de la reproducción de los estereotipos de género que supone que otra vez no se respete ni siquiera un mínimo cupo cuando estamos en una sociedad que tiene más del 50% de mujeres, cuando además aportamos información muy concreta de datos sobre la subrepresentación que hay en el Poder Judicial y en otras, tantas otras esferas de toma de decisión en nuestro país. Frente a eso nos encontramos con una discusión y con una decisión crítica que fue, bueno, ¿qué hacemos? Esto es un escándalo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la Cámara o intentamos un per saltum? Sabiendo que el per saltum, por supuesto, es un mecanismo absolutamente excepcional, que la Corte ha abierto en muy pocas oportunidades, pero teníamos algunos antecedentes bien interesantes. Creo que el más interesante es el de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en su momento, donde la Corte habló justamente de un caso donde lo que involucraba era ni más ni menos que
la constitución del Poder Judicial, la Corte abrió ese per saltum, entró y dijo un montón de cosas que yo creo que son plenamente trasladables al caso que estamos discutiendo. Tomamos la decisión de ir por el per saltum, como les contaba, principalmente porque la Cámara ya nos había abierto un poquito la puerta, nos había adelantado por dónde podía llegar a ir la cuestión de fondo, y además por razones de tiempo. Y además porque si uno agarra el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lee el 257 bis, va a encontrar que parece escrito para este caso. Todos los requisitos están claramente cumplidos. El recurso está presentado desde el lunes 26 de agosto en la Corte Federal. De la misma manera que la causa de Andrés no ha tenido movimiento. Sí están empezando a llegar muchas presentaciones representativas de varios sectores de la sociedad, representativas del sector académico, representativas del tercer sector, representativas del sector de la magistratura y representativas del sector de la abogacía, que le están pidiendo a la Corte que abra la causa para una discusión pública, como merece el asunto, y están destacando la relevancia que tiene el caso para ser tratado como corresponde, repito, una discusión abierta, pública y de cara a la sociedad. Para terminar, a modo de cierre, me gustaría contarles el número de expediente para que lo puedan consultar y se puedan informar, invitarles también a que se puedan presentar si son expertas o expertos que trabajen en temas de teoría general del Estado, que trabajen sobre democracia, que trabajen sobre poder judicial, que trabajen sobre género. Es la oportunidad de ir a pedirle al tribunal que abra las puertas. El expediente es el número CAF 10637 del 2024/2, es el segundo incidente, el primero es la cautelar. 10637 2024/2. Y para terminar, creo que también vale la pena enfatizar en lo que creo que está muy claro de todas las presentaciones. El Poder Judicial tiene que intervenir en el asunto. Es fundamental que intervenga en el asunto. Hay una responsabilidad institucional única e indelegable de frenar este atropello constitucional y de evitar que el Estado incurra en responsabilidades internacionales. No nos olvidemos que las responsabilidades internacionales no tienen que ver solamente con lo que haga o deje de hacer el Poder Ejecutivo. El Estado es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Y lo último que quiero decir, porque me pareció muy, pero muy interesante, hoy me compartieron un proyecto de ley presentado por la diputada Variña, donde lo que se propone es la paridad, se modifica, se reemplaza el artículo 21 del Reglamento para la Justicia Nacional, del Decreto Ley 1285 del 58, y se establece la necesidad de reconocer paridad de género en su composición, incluso con una cláusula transitoria muy interesante que en gran medida sigue la misma línea que nosotras estamos proponiendo para la lectura del 222. En la medida de lo posible, en este contexto puntual, en este caso constitucional puntual, tiene que ser interpretado necesariamente, ineludiblemente, como en la medida que haya vacantes. No hay otra forma de leer la situación si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales y el propio texto de nuestra Constitución. Muchísimas gracias.